Muy bien, pues vayamos a la palabra. Acompáñenme por favor a nuestro texto base, segunda de Samuel 22, versículo 3. Segunda de Samuel 22, versículo 3. Ustedes me dicen cuando lo tengan. ¿Sí? Aquí está hablando el rey David después de que había sido perseguido por Saúl, el rey. Y David dice lo siguiente: mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi Salvador. De violencia me libraste. El título de esta enseñanza es La estrella de David. Creí que ya habíamos agotado todo el tema de Melquisedec, sin embargo hay un poco más de lo que Dios nos ha estado permitiendo. Y hace unos días observé el símbolo, uno de los símbolos más representativos del pueblo judío. Este símbolo precisamente, el de la estrella de David, y vamos a profundizar en él, procurando estudiar este emblema de la forma más pura posible, conforme a la propia Escritura, sin meternos en asuntos metafísicos, ni esotéricos, ni nada por el estilo, sino que dejaremos que la misma Biblia sea quien nos muestre a dónde nos dirige, hacia dónde apunta este símbolo. La estrella de David actualmente está plasmada en la bandera del pueblo de Israel. Una estampa donde resalta su sencillez, con un fondo blanco y cuyo significado, como para el de cualquier nación, busca exaltar y animar el espíritu del propio ciudadano. El fondo blanco con esas líneas en color azul fueron tomadas precisamente de una vestimenta llamada talit, que se colocaban los judíos y siempre era utilizado en el momento de la oración. Y al centro de este lienzo se encuentra precisamente lo que se le conoce de forma más universal como la estrella de David. Sin embargo, esta palabra estrella de David no la vas a encontrar dentro de la Biblia, ni tampoco encontrarás cómo fue diseñado o inspirado dicho símbolo. Sin embargo, el uso sí se le atribuye a David, y no solamente a él, sino también a su hijo Salomón, el hijo de David, el cual, dicha figura, a Salomón se le dio el nombre como el sello de David, cuando Salomón lo utilizaba. Así que un sello es una marca o un distintivo que estaría marcando la descendencia y el reinado de David. Ahora, hay algo más que se tiene que aclarar. Entre los judíos no se le conoce como estrella, sino se le conoce como el Magén David, que no significa estrella de David, sino significa el escudo de David. Y entonces, al tener este significado más correcto, nos da una perspectiva mucho más exacta de este símbolo y lo que representaba para quien se le atribuyó precisamente al rey. Así que adentrémonos un poco
en definir primeramente qué es un escudo o un magén, como dicen los judíos. Buscando el significado de escudo, encontré lo siguiente. Esta es un arma defensiva activa, de las más antiguas utilizadas con el fin de protegerse de aquellas armas que son ofensivas. Y son para defenderse precisamente de un ataque. Comúnmente se embraza en el brazo izquierdo y ayuda para cubrir el cuerpo de los embates, sin impedir la utilización del brazo derecho como para contraatacar. Han visto las películas, ¿verdad? Y entonces ha habido de diferentes diseños, diferentes modelos, circulares, más altos, de diferente tipo. En la antigüedad había de todas las formas y tamaños también. Incluso había algunos que cuando se juntaban con otros, como los escudos romanos, se hacía una unidad muy acorazada, prácticamente impenetrable por las flechas enemigas. También existen escudos mucho más grandes, capaz de proteger a los combatientes, como era el caso, o como es el caso en la actualidad, de los tanques de guerra. También los tanques forman un escudo, ya que era necesario que el propio blindaje permita proteger a sus vehículos, así como a sus ocupantes. De tal manera que si hay alguna embestida, el escudo del propio blindaje debería de proteger también su interior. En este sentido, en la gran mayoría de los tanques que son fabricados alrededor del mundo, siempre el motor lo traen en la parte trasera de los tanques, debido a que si algún misil llega a estropear la parte frontal, el vehículo pueda continuar en la batalla. Sin embargo, en el caso de Israel, ellos han decidido hacer lo contrario, colocar el motor al frente de los tanques. Y esto es uno de los motivos por los cuales el ejército de Israel es uno de los más efectivos del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron colocar el tanque al frente? Porque ellos consideran que su capital humano, que sus soldados, son lo más valioso, más que el motor. Así que deciden que esa parte del vehículo se mantenga adelante con el fin de que funcione también como escudo a sus propios soldados, ya que siendo tan pocos, no se pueden dar el lujo de perder a sus propios elementos a cambio del motor, en caso de que sufra un ataque frontal. Evidentemente, el saber que estoy siendo protegido, pues motiva a los propios elementos. Ellos mismos, el ejército de Israel, hace sus pruebas y entrenamientos con fuego real. Por eso son tan efectivos. Y son inventores de una de las técnicas de lucha más eficaces, que es el Krav Maga, que es una de las más avanzadas peleas que son cuerpo a cuerpo. Por tal motivo, el ejército de Israel, a pesar de ser tan pequeño, es el más efectivo del mundo, puesto que no se puede permitir una derrota en estos tiempos. Otro tipo de defensa en una mayor escala es el que puede proporcionar una muralla alrededor de una ciudad, una muralla que puede fungir como un escudo. Y en este mismo sentido, actualmente el pueblo de Israel tiene desde hace 9 años
un sistema llamado la cúpula de hierro. La cúpula de hierro, que consiste, no es literalmente, digitalmente podría ser así, pero este sistema consiste en antimisiles que interceptan a aquellos que son enviados por el pueblo enemigo, por sus vecinos enemigos, que están de forma constante enviando sus misiles. Y entonces lo que hace Israel es mandar otros misiles e interceptarlos. Y esto es con un alto grado de efectividad y se considera como uno de los mejores escudos de misiles operativos. Por todo lo anterior, lo que un buen escudo te ofrece es seguridad. ¿Cuántos quieren seguridad? ¿Nuestro país requiere seguridad? Indudablemente, ¿verdad? Así que un escudo te ofrece seguridad en medio de un conflicto o una batalla. Podrá poner en alerta cualquier ataque a toda una ciudad. Podrá estremecer o cimbrar a sus ocupantes o a sus portadores. Pero el daño será poco mientras te encuentres con el escudo y detrás del escudo, ¿verdad? Porque si estás delante del escudo, pues de nada va a servir. Y te voy a presentar el escudo más famoso en estos tiempos: el cubrebocas. ¿No? ¿No estamos acaso librando una batalla en contra del COVID? Y esto nos ayuda a protegernos y a proteger al que está delante de nosotros. Miren, hay de todos los tamaños y de todos los diseños. Todo depende cuál sea el objetivo. ¿Por qué lo estoy poniendo como un escudo? Porque esto es como el no traer un cubrebocas es como traer un revólver cargado y sin seguro. Porque nuestra boca puede ser un arma que puede herir o puede matar. ¿Sí? Entonces, salgan armados o salgan cubiertos, mejor dicho. Ahora, veamos el escudo, pero ahora como un símbolo. En este tenor, un escudo es una representación gráfica que le da identidad a una nación o a un grupo. Bueno, ¿quién no conoce de nosotros el escudo nacional? Que es el águila devorando una serpiente, ¿verdad? O el propio escudo de David. Un escudo también, por ejemplo, lo vemos en las instituciones. El escudo de la UNAM, por ejemplo, o el escudo que hay en cada uno de los estados, porque ese escudo representa una identidad, busca unificar sentimientos y propósitos también. Siempre ese símbolo va a procurar la unidad con aquellos que se identifican con dicho gráfico. Y de alguna manera da un sentido de pertenencia. ¿Cuántos le van a León? ¿O cuántos le van a cualquier otro equipo, no? Tienen digámoslo así, un símbolo, un escudo que de alguna manera los unifica. Y bueno, porque con eso se pueden identificar y se pueden unir. Es algo así como una especie de antorcha que permite que se puedan identificar y unir un cierto grupo o un cierto fragmento de la sociedad. Ahora observemos lo siguiente. Si el escudo de David fuera una fortaleza vista desde lo alto, sin duda el lugar más seguro
sería en el centro. Observemos bien el escudo o la estrella de David, y el lugar más seguro sería el centro. De la misma manera y de la misma forma, si hubiese un lugar más acertado para refugiarse en caso de un ataque, sería ese lugar, el centro de la fortaleza. Ahora, continuando, vayamos y vamos a dividir para irles explicando este tema del escudo en 4 episodios o pasajes más representativos de su uso y su aplicación. El primero va a ser con Abraham, el segundo va a ser con David, el tercero va a ser con Salomón y el cuarto va a ser con usted, o conmigo, o con cualquiera que escucha esta enseñanza. La primera ocasión en la que aparece la palabra magén o escudo en la Biblia se encuentra en Génesis 15:1. ¿Sí me acompañan, por favor? Y también vamos a ver algo trascendente, que la Biblia nos muestra que aunque no es correcto darle ese nombre de estrella al escudo o a la estrella de David, las propias estrellas en sí mismas apuntan a una promesa que dan esperanza, de acuerdo a lo que le dijo Dios a Abraham. En Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, no temas. ¿Y qué le dice? Yo soy tu escudo. Yo soy quien te protege. Quien te protege. Yo soy quien te guardo. Yo soy quien te da seguridad. En mí encontrarás y en mí te vas a identificar. Y fíjense, esto ratifica algo que Dios ya le había dicho anteriormente en Génesis 12:3. Cuando lo sacó de su tierra, de Ur de los caldeos. En Génesis 12:3 le dice: te bendeciré a los que te bendigan. Y fíjense lo que continúa a continuación: y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y veamos el primer acierto de parte de Abraham. Le creyó a Dios. ¿Saben cómo fue que Abraham tomó ese escudo? ¿Cuál es ese secreto? La fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿No dice en Santiago que tomemos el escudo de la? Así que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y él entonces salió a un lugar que él no conocía por haberle creído a Dios. A causa de eso, Dios le guardaba y Dios lo protegía. Y vemos un versículo anterior en Génesis 12:2, porque esto es algo interesante, porque dice lo siguiente: haré, no tú, Abraham, sino yo, haré de ti una nación grande. No vas a ser en tus fuerzas, yo te voy a decir cómo, yo lo voy a hacer, tú únicamente vas a ser mi instrumento. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Si volvemos a cambiar la palabra nombre por la palabra original, que es carácter, cobrará más sentido. Engrandeceré tu carácter. Y tú, por tu carácter, serás bendición.
¿Cuántos quieren ser bendición para los demás? El Señor tratará contigo. ¿Para qué? Para forjar su carácter en ti. Y eso duele, eso tiene un precio. Eso tiene un precio. El haber creído en esta promesa, porque Dios no lo había hecho aún, ¿verdad? Fue precisamente una promesa, ponía a Abraham en calidad de barro. Así como tú dijiste, yo quiero ser bendición para los demás, entonces tienes que estar dispuesto a ser como barro en manos del alfarero. Dios iba a tratar a Abraham, Dios iba a formar el carácter en él, y no fue nada fácil, como lo estudiamos en las enseñanzas anteriores, ¿verdad? Con Melquisedec. Mientras Abraham no se saliera de la voluntad de Dios, mientras Abraham permaneciera en el centro de sus mandamientos, sería protegido y sería guardado por Dios, y Dios seguiría siendo su escudo. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que Abraham estaba en el centro de la voluntad de Dios? Observando que Abraham no era ambicioso. Y dejó también en algún momento dejó a su sobrino para que eligiera la tierra con tal de no seguir peleando entre sus pastores y los pastores de Abraham. Le dijo, a ver, Lot, mira, no nos conviene que nos estén viendo que nos estamos peleando. Elige una tierra. Si tú te vas al sur, yo me voy al otro lado, y viceversa. Entonces, Lot vio cuáles eran las más prósperas y se fue para allá. Y a Abraham no le importó. Entonces, esto demuestra algo más, que Abraham no era peleonero. Y ese es un reto también para nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? No ser ambicioso, no ser peleonero, tener dominio y control de ti mismo. Y tampoco Abraham tenía envidia. No tenía envidia de los reyes que tenían más. Recuerdan que cuando rescató a Lot y traía todo el botín, él no se quedó con nada. Para que no digan que alguien me dio, sino que fue Dios mismo el que me iba a prosperar. Observemos también en Génesis 15:5 que le mostró algo más. Génesis 15, versículo 5. Y esto es en el contexto de esa bendición y esas promesas. Porque el contexto es que Abraham le preguntaba, oye, ¿y qué garantía tengo de que voy a tener heredad, que voy a tener hijos, que voy a tener descendencia si ya soy viejo? Y entonces lo llevó fuera, dice este versículo 5, lo llevó fuera, no le dijo, imagínatelas, no te imagines las estrellas, no, lo sacó y le dijo, voltea al cielo, mira ahora los cielos, y ahí tienen a Abraham, y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le añadió, así será tu descendencia. Y entonces Abraham volvió a tomar el escudo ¿de qué? De la fe. Dice el siguiente versículo, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces ya viste cómo tomar el escudo por medio de la fe, por medio de lo que Dios ha dicho, no por medio de tus propias iniciativas, sino lo que Dios ha dicho. Así que en ese sentido las estrellas, cuando Abraham veía las estrellas, para él representaban una esperanza en la promesa que Dios le había dado, que le había dado el Eterno. Y más adelante, en el versículo 17,
en el capítulo 17, versículo 6, le hace otra promesa adicional. No solamente vas a tener, tu descendencia va a ser grande, sino que le dice, te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Pero te voy a decir algo, no solamente en la multiplicación numérica, sino en la multiplicación a través de su carácter, por medio de la fe. ¿O no? Todo aquel que ha creído en Cristo creyó en esa promesa dada a Abraham. Y esta promesa de que le dijo que Abraham, de que de él iban a salir reyes, nos lleva a 14 generaciones después hacia la persona del rey David. El segundo rey de Israel que menciona la Biblia, y nos da más detalle la palabra, diciendo que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo menciona Hechos 13:22. Entonces, David es quien precisamente hace más mención del escudo en toda la Biblia. En 19 ocasiones aparece en los Salmos. Y ese escudo precisamente se lo atribuye al Dios mismo. Porque Dios era su escudo. Y en otras palabras, David se estaba apropiando por la fe de las promesas que Dios le había dado a Abraham. Y él no tenía temor y no tenía duda de que Dios iba a cumplir las promesas en David. Y ahora veamos en 2 de Samuel capítulo 22, 1. 2 de Samuel 22, 1. Y esto nos va a llevar a lo que es nuestro texto base. 2 de Samuel 22, 1. Y dice así: dirigió David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová lo libró de las manos de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo: Jehová es mi roca. Es decir, el Eterno me mantiene firme. Él es mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré. Y aquí se menciona el Magén, mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador. Y fíjense lo que dice a continuación: de violencia me libraste. Esto que está diciendo aquí, de violencia me libraste, no significa que él no fue un objetivo para ser violentado, ¿verdad? Sino que Saúl constantemente quería acabar con él. Entonces, ¿cuál es la violencia a la que él se refiere? Que Dios, porque él se mantuvo con la ley de Dios en su corazón, él propuso en su corazón jamás hacer violencia en contra de su rey. Y fueron por lo menos en 2 ocasiones en las que él pudo haber matado a Saúl y no lo hizo. Así que la palabra de Dios lo libró de hacer violencia. Si hubiera matado, si se hubiera anticipado a tomar el reino que ya Dios se lo había prometido, todo lo habría echado a perder. Así es como a nosotros nos puede ocurrir. Dios te puede hacer una promesa: oye, para los jóvenes, ¿no? La señorita o el joven, tengo para ti ni mandada a hacer, y tú te adelantas por tu propia iniciativa, sin tomar en cuenta a Dios. Ahí vemos cómo nos podemos salir de la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver algunos otros versículos que David escribió
en los Salmos. Salmo 3:1. Salmo 3:1. Y dice así: Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se han levantado contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Pero él hace oídos sordos. David hace oídos sordos a lo que está viendo del exterior. Pero él dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Por qué él hace esta afirmación? Porque él sabía que a Dios, que a Jehová, no podía ocultarle absolutamente nada de las intenciones que David guardaba en su corazón. Y él sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios. Así que por eso confiaba en medio de toda esa adversidad. Y dice: mi gloria y él y el que levanta mi cabeza. Es decir, él es el que me va a defender y no yo, porque él es mi escudo. Salmos 18:30, que nos da un poco más de detalle. Salmos 18:30. Y dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, es perfecto sus senderos, sus enseñanzas son perfectas, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La pregunta es, aquí nos está dando otra pista, digámoslo así, de qué es el escudo. ¿Qué es el escudo? La palabra de Dios. ¿Quieres afianzarte? Dice que la palabra no es por ver, ¿verdad? Que la fe no es por ver, ¿sí? Sino es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Salmos 84:11. Salmos 84:11. Dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios. ¿Por qué sol? Porque gracias al sol es que nosotros podemos ver, ¿verdad? Podemos mirar, podemos ver cuáles son los errores, cuáles son las fallas para poder corregirlas, ¿cierto? Entonces, Dios es el sol porque delante de Él no hay nada que esté oculto. No hay nada que esté oculto. Y si tú permaneces íntegro y recibes ataques que son mentiras, son calumnias, tarde o temprano el Señor sacará a luz la verdad. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Así que vemos que también la integridad forma parte de ese escudo. Si no hurtas, si no tomas de lo que es tuyo, estarás confiado. Salmos 91:4. Dice así: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y aquí está hablando evidentemente de seguridad. Dice: escudo y protección es su verdad. Así que estos versículos y estas palabras clave que hemos visto de alguna manera forman un escudo que es prácticamente impenetrable en tu vida. ¿Cuáles son esas palabras claves? Una actitud mansa ante aquellos ataques que recibes hacia tu persona. Es practicar la integridad siempre delante de Dios. Siempre. Y delante de los demás será una consecuencia. También siempre
es hablar con la verdad, siempre desechando la mentira por más piadosa que parezca. Pero ahora vamos a ver algo más de cómo Salomón, el hijo del rey David, también nos da la fuente y nos da el secreto para que siempre tengamos el escudo o tengamos ese secreto a la mano que nos permita obtener esa protección o esa arma que favoreció tanto a su padre David mientras él caminaba en integridad. Salomón lo dice en Proverbios 2, versículo 7. Y dice así: Él, refiriéndose a Dios, provee de sana sabiduría a los que son rectos, a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente, es escudo. Si observas en este proverbio de Salomón, menciona que esa protección siempre te va a guardar, y esa protección se llama sabiduría. Pero es una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que es sana. ¿Y por qué se menciona que es sana? Porque hay otro tipo de sabiduría que es una sabiduría corrupta, y lo menciona Santiago 3:14. Y ahí nos dice que las características de esa sabiduría que es corrupta son los celos amargos. Los celos porque alguien prospera, los celos porque a alguien le va mejor, los celos porque te van a quitar algo, etcétera, etcétera. Y la rivalidad en el corazón, es decir, una persona que es pleitera, está buscando cualquier tipo de excusa, no para conciliar, estamos protegidos, no para conciliar, sino para hacer pleito. ¿Por qué? Porque recordemos que delante de nuestros ojos somos justos cuando se agreden nuestros propios intereses. Y esa rivalidad, esos celos siempre salen por el zaguán de la boca. Siempre vas a escuchar a una persona cuando se comporta de esta manera. Así que lo puedes identificar muy bien porque sale veneno del corazón. Porque siempre hay rivalidad. Y a esta sabiduría, Santiago la define como una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y menciona que precisamente donde hay celos y rivalidad, hay siempre perturbación y de toda obra perversa. Así que quien desborda ese veneno desde su boca, Dios no lo protege. Por supuesto que no. Y las mismas consecuencias de sus actos es lo mismo que lo está llevando al fondo. ¿Por qué? Porque están fuera de la voluntad de Dios, aunque invoque a Dios con su boca. Así que veamos cómo Salomón hace un contraste también entre escudos. Eclesiastés 7:12 dice así. Eclesiastés 7, versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Observemos que aquí quien lo está diciendo fue el hombre más sabio y más rico que ha pisado la tierra. Y él dice, es verdad, es un escudo, pero más ventajosa es la sabiduría, porque da vida a sus poseedores. Observa cómo Salomón dice que el conocimiento, el tener títulos, el tener especialidades, maestrías, doctorados, también nos dan una protección. Y si tienes también dinero, pues puedes garantizar muchas cosas. Pero Salomón nos dice que hay una protección mucho mayor, que es la sabiduría. Evidentemente la sabiduría sana, la que proviene de Dios, porque esa le dará vida a aquel que la posee. Es decir, ¿de qué te sirve tener tantos títulos, tanto dinero, si no tienes la gracia
como para poder disfrutarlos. No sirve de absolutamente nada. Pero vamos a estudiar esta ecuación que nos da Salomón al finalizar Eclesiastés y en el libro también de Proverbios. Yo se los leo para que lo puedan continuar. Nada más anoten las referencias. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría, ¿quieres ser sabio? Es el temor de Jehová. Ese es el principio. Y fíjate lo que dice, y Eclesiastés 12:13 dice Salomón: el fin de todo discurso que has oído es este: teme a Dios, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es tu escudo, esa es tu protección. Teme a Dios. Así que, ¿quieres que Dios sea tu escudo? Entonces, sé sabio. Iniciando por temer a Dios, guarda sus mandamientos, haciendo la justicia para con los demás. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de no amargarte, de no tener celos, de no tener iras ni contiendas. Y el escudo físico es precisamente el que tienes en tus manos, que se llama Biblia. Pero carece de efecto si no lo pones en práctica. No dejarán de ser hojas con tinta. Pero cuando lo pones en práctica, cuando lo crees, entonces Dios está a tu favor. Y veamos cómo es que Salomón lo sella con estas palabras que Dios mismo le inspiró en Proverbios 35. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que esperan en Él. Pero veamos cómo fue que Salomón, Dios lo engrandeció, y cómo podemos aprender de un corazón sencillo. En segunda de Crónicas 1, versículo 7. Segunda de Crónicas 1:7. El contexto es que Salomón ya sería rey después de David. Y dice lo siguiente: aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo, fíjate lo que le dijo Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo te pregunto, ¿qué le pedirías a Dios si Él te hiciera esta pregunta? ¿Qué le pedirías en este tiempo si se te presentara? A ti que estás postrado en cama, a ti que estás enfermo, abatido, preocupado por alguna dirección que debas de tomar. O tal vez le pedirías que termine la pandemia para regresar y vivir como antes. Pero fíjate lo que Salomón le expresa a Dios. Salomón respondió a Dios y le dice: tú has tenido con David, mi padre, una gran misericordia. Primero que nada, Salomón sabía de la historia de su padre, completa. Él la conocía. David no escatimó en enseñarle todo lo que él había vivido. Y también Salomón conocía de las malas decisiones que su padre tomó. Pero también vio la actitud de su padre al reconocer sus pecados y aceptar las consecuencias con mansedumbre. Y él, David, pagó el precio
sin amargura en su corazón. Esto es algo muy importante, sin amargura en su corazón. Así que Salomón se dio cuenta de todas estas cosas, por eso le dijo: tuviste tú gran misericordia con mi padre. Y más, a mí me has puesto una responsabilidad, porque continúa el versículo diciendo: y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. ¿Qué responsabilidad estaba teniendo ahí Salomón? Y Salomón lo reconoce. ¿Tú reconoces tu responsabilidad como padre, trabajador, como patrón? Pues Dios te ha puesto ahí y nos ha puesto ahí. Versículo 9. Fíjense, después de haber reconocido, dice lo siguiente: ahora pues, Jehová Dios, que se cumpla la promesa que le diste a David, mi padre. ¿Cuál fue esa promesa? ¿Y de cuál, de alguna manera, Salomón tomó esa promesa? No lo busquen, se lo leo en 2 de Samuel 7:2. Natán, el profeta Natán, le dijo a David su padre: y cuando tus días se hayan cumplido, es decir, cuando ya vayas a morir y duermas con tus padres, entonces yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Yo lo voy a afirmar. Él edificará una casa para mi nombre. Aquí, de forma pronta, digámoslo así, se estaba refiriendo a Salomón. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. De ahí era donde Salomón se estaba tomando para decirle a Dios: Señor, te pido que se cumpla lo que tú mismo dijiste, esa promesa que tú diste. Y luego continúa el versículo diciendo: porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. O sea, él sigue viendo cuál es la magnitud de la responsabilidad que traía sobre sus hombros. Con esta declaración observa lo siguiente: en Salomón podemos observar que en realidad le estaba atribuyendo el reinado no a él, sino a Dios. Tú me has puesto y tú me puedes quitar, podrías poner a cualquiera. Así que Salomón estaba dispuesto a seguir buscando ser una extensión de la autoridad de parte de Dios aquí en la tierra. Y observa la petición que hace. Versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia, porque él reconocía que no la tenía. Nosotros reconocemos que no tenemos sabiduría y ciencia, sino que eso nos lo provee Dios, de nosotros no emana. Y él le dice: dame tú de esas herramientas para que yo sepa dirigir a este pueblo, para que yo pueda dirigir a mi familia, para que yo pueda dirigir a este reino que me has dado. Porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? ¿Ven? Tu pueblo, no el mío, es tuyo. A tu pueblo tan grande. Salomón reconoce la autoridad de Dios. Y él no quería enseñorearse del pueblo. Esto es algo importante. Y esto es algo que debemos aprender. Y entonces Dios le responde a Salomón: por cuanto este ha sido el deseo de tu corazón. Dios sabía que eso era genuino, ¿verdad? Y Dios sabe con qué intenciones nos acercamos delante de Dios. ¿Cuál es el propósito incluso de nuestra petición? Por causa de esto, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que procuran tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas ya, en este momento. Y ¿sabes qué? Y también te voy a dar algo que no me pediste.
¿Por qué? Por mi generosidad, porque yo soy bueno y porque voy a cumplir mi promesa. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca la tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. Nunca ha habido un rey como Salomón. Claro, después de Jesucristo, ¿verdad? Después de Jesucristo. Así que, ¿cuál es la petición que tienes delante de Dios? Así que pasemos a ese siguiente nivel. Vamos a hablar de usted y de mí. ¿Cuál es su actitud o tu actitud delante de Dios? ¿O cuál es mi actitud delante de Dios? ¿Tendremos ese corazón y esas intenciones que tuvieron Abraham, que tuvo David, que tuvo Salomón antes de ser padre o antes de ser reyes? ¿Tenemos esa actitud? Si usted quiere que Dios sea su escudo, primero necesita quitar esa armadura de su corazón que ha aumentado el calibre a causa de la amargura, del rencor, de los celos, de la avaricia y de la envidia. Esas capas que han hecho que su corazón sea insensible a la voz de Dios. Pero si usted clama a Dios diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, entonces Dios tendrá misericordia. Finalmente, y para cerrar este primer tema sobre el escudo de David, cuando un soldado utilizaba el escudo para protegerse de algún ataque cuando venía un golpe, por supuesto que el soldado sentía el impacto. Por supuesto que también era cimbrado. Y no se diga el estruendo de que aquel golpe provocaba. Por supuesto, las consecuencias directas de tales golpes también las resentimos. Sin embargo, él llevaba la protección. Y en ningún momento iba a tener él las consecuencias como si no tuviera el escudo. Si usted está con Dios y has recibido esos ataques, no te extrañe en que puedas incluso hasta tambalearte, que sientas ese estremecimiento, ese cimbrar en tu vida porque estás siendo atacado. Sin embargo, Dios, al ser tu escudo, Él está recibiendo y Él ha recibido primeramente el agravio. Todo escudo que haya sido utilizado en una batalla no quedará intacto. Nunca, nunca. Va a tener el escudo siempre las secuelas. En la antigüedad, el escudo evidentemente era de metal, pero también lo forraban con el fin de tener distintivos. Cuando recibían algún golpe y ponían el escudo, quien recibía las secuencias, el golpe de forma directa, era precisamente la cubierta y el propio escudo, ¿cierto? Así que el escudo llevaba esas marcas que daban testimonio de su propia efectividad al momento de usarlas. Bueno, pues ese escudo que se le prometió a Abraham, ese escudo que se le prometió a David, del que él tanto habló, ese escudo que también Salomón definió, literalmente fue utilizado en la persona del hijo de David, en el cual se afirmará el reino por siempre y para siempre. Ese hijo de David es Jesucristo. Jesús fue el escudo personificado que llevó en su cuerpo
la ira de su archienemigo Satanás y de todas sus huestes celestiales. Descargó todo su arsenal, todo lo que él podía en contra de la persona de Jesucristo, porque quería humillarlo lo más posible. Porque ese día tenía a Jesús a su merced. Porque Dios se había apartado de él. En ese enfrentamiento espiritual, que nunca lo vas a ver en un ambiente terrenal, nunca, de que un rey o un presidente, cuando hay un conflicto, vaya y se enfrente de forma directa y personal en contra del enemigo, nunca lo vas a ver. Pero aquí sí, en sentido espiritual, el rey de justicia, Melquisedec, bajó a enfrentar de forma directa a su enemigo, a su declarado enemigo. Así que la victoria de Satanás sobre Jesús en realidad fue su mayor derrota. Su mayor derrota. ¿Por qué? Dice en Corintios que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quién se iba a imaginar? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces Jesús se convirtió en escudo literal para aquellos que se quieren refugiar debajo de sus alas, por medio de la predicación, por medio de la palabra escrita. Y Él será nuestro escudo contra la ira de Dios que viene sobre este mundo. Él será nuestro escudo. Pregunta, ¿cuáles son las evidencias de que Él ha pagado por lo que nosotros merecíamos? La llaga de su costado, que permanecerá por toda la eternidad, al igual que las heridas en sus manos y en sus pies. Pregunta, ¿el escudo fue efectivo? ¿Sí o no? Entonces dice Primera de Corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo? No se entiende, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta locura de la predicación es nuestro escudo por la fe. Vamos a orar. Bendito Padre, amado Dios, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias por tu promesa, Señor, que has cumplido hasta nuestros días. Porque tú, Señor, quieres guardarnos, quieres librarnos por tu infinita misericordia y tu amor. Gracias, Padre Celestial. Escrito está, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor, en Él está la fortaleza, está el escudo de los siglos. El salmista decía, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad,
todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores?, preguntaba el salmista. Líbrame, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos mis dichos, los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias, amado Señor, porque nosotros podemos tomar ese escudo por medio de la fe y permanecer firmes en tus promesas con un limpio corazón. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.